¿Por qué tan pocos habitantes en una tierra tan vasta? América del Sur es una región de contrastes. En ella conviven algunas de las ciudades más grandes del planeta con extensiones inmensas de tierras casi deshabitadas. ¿Cómo puede ser que un continente tan extenso, con tantos recursos naturales y grandes centros urbanos, tenga una población relativamente baja? Pensemos en esto, mientras que India supera los 1.400 millones de personas, Sudamérica apenas alcanza los 434 millones. Para igualar la población india, tendríamos que multiplicar por más de 3 veces a toda Sudamérica. Pero si comparamos las superficies, el panorama se invierte, habría que juntar 5 veces la India para igualar el territorio sudamericano. Con 17,8 millones de kilómetros cuadrados, América del Sur representa el 12% de las tierras emergidas del mundo, pero alberga solo un poco más del 5% de su población. Esto se traduce en una densidad demográfica de solo 21 personas por kilómetro cuadrado. Una cifra notablemente baja, sobre todo si la comparamos con regiones como Asia, Europa, África o incluso América Central. En América Central, por ejemplo, 7 países con una superficie mucho menor que Bolivia concentran más de 50 millones de personas, superando la población total de Argentina. Este desequilibrio plantea una pregunta interesante: ¿cómo se explica que un territorio tan grande esté tan escasamente habitado? Más aún, si miramos las grandes urbes del continente, la sorpresa es mayor. De las 22 áreas metropolitanas más pobladas del planeta, 5 están en América del Sur. Entonces, ¿qué ocurre entre estos polos urbanos y las extensiones vacías que los rodean? ¿Qué factores históricos, geográficos y sociales determinan esta distribución desigual de la población? Una geografía tan imponente como desafiante. Sudamérica, ese extenso subcontinente que se extiende desde el Tapón del Darién hasta el Cabo de Hornos y desde Punta Pariñas en Perú hasta Punta de Seixas en Brasil, está marcado por una diversidad geográfica extrema. Esta variedad de paisajes no solo da forma a su identidad natural, sino también a la forma en que su territorio ha sido ocupado por la población a lo largo del tiempo. Para comprender por qué tantas zonas permanecen casi vacías, basta con observar sus grandes regiones inexploradas o escasamente habitadas. La Amazonía, con su espesa selva, suelos poco fértiles y clima húmedo, representa uno de los ecosistemas más complejos y menos intervenidos del planeta. En ella, la densidad de población es bajísima debido a lo inhóspito del ambiente y las dificultades para el desarrollo de infraestructura. Del lado opuesto del espectro climático, la Patagonia, que se extiende por el sur de Argentina y Chile, ofrece un paisaje de frío intenso, vientos constantes y distancias enormes. Pese a su belleza natural, es un territorio donde la instalación humana a gran escala ha sido limitada, en gran parte por sus condiciones extremas. Otro ejemplo claro es el desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, considerado uno de los lugares más áridos del planeta. En algunas zonas no ha llovido en décadas. La vida humana en estas regiones es posible, pero en general se encuentra concentrada en pequeños oasis o ciudades mineras muy específicas. Y no podemos olvidar a la cordillera de los Andes, ese coloso geológico que recorre la columna vertebral del continente. Es el segundo sistema montañoso más alto del mundo después del Himalaya y atraviesa 7 países. Las alturas extremas, la actividad sísmica y volcánica frecuente y las condiciones climáticas severas han dificultado históricamente la creación de asentamientos humanos masivos en sus zonas más elevadas. En suma, la geografía sudamericana impone una serie de obstáculos naturales que han influido profundamente en cómo se ha distribuido su población. La relación entre el ser humano y el territorio aquí está mediada por ríos caudalosos, montañas inmensas, selvas impenetrables y climas extremos que, aunque fascinantes, limitan la expansión demográfica. Un patrón que combina geografía e historia. Aunque muchas zonas de la cordillera de los Andes presentan condiciones poco favorables para la vida humana, existen tramos donde las altitudes moderadas y el clima templado permitieron el desarrollo de importantes asentamientos. Esto se observa claramente en países como Bolivia, Ecuador y Colombia, donde ciudades como La Paz, Quito y Bogotá, ubicadas en valles andinos, concentran una parte significativa de la población. Sin embargo, el patrón más evidente en la distribución de habitantes sudamericanos es la tendencia hacia las zonas costeras. A lo largo del continente, la mayoría de las grandes ciudades se ubican cerca del mar. Salvo excepciones como Colombia, donde Bogotá, la ciudad más poblada, está en el interior, en casi todos los demás países con litoral, los principales centros urbanos están próximos a la costa.
Este fenómeno se refleja claramente si analizamos las 10 ciudades más pobladas de Sudamérica, 8 de ellas se encuentran cerca del Océano Atlántico o del Pacífico. La cercanía al mar facilitó históricamente el comercio, la comunicación con otras regiones del mundo y el acceso a recursos naturales, convirtiéndose en un imán para el crecimiento urbano. Pero para entender la baja densidad poblacional del continente, no basta solo con mirar la geografía. La historia también tiene mucho que decir. Cuando los europeos llegaron a finales del siglo XV, Sudamérica ya tenía una población estimada de unos 30 millones de personas. Aunque era una cifra relevante, apenas representaba el 6% de la población mundial de entonces. Ese porcentaje, ya bajo en comparación global, se redujo drásticamente tras la colonización. El contacto con los conquistadores trajo consigo enfermedades desconocidas para los pueblos originarios, como la viruela y el sarampión, que causaron una mortandad masiva. En pocos años, la población indígena cayó a cerca de 6 millones de personas y 3 siglos después representaba menos del 1% del total mundial. A partir del siglo XIX, sin embargo, Sudamérica experimentó una recuperación demográfica sostenida, impulsada en gran parte por la inmigración. Millones de personas, en su mayoría europeas, llegaron al continente en busca de mejores oportunidades. Este flujo migratorio no solo sumó población directamente, sino que también tuvo un efecto multiplicador. Los inmigrantes, en general jóvenes y saludables, tendían a formar familias numerosas y contribuyeron a mejorar la tasa de natalidad de la región. Además, el perfil joven de los migrantes ayudó a reducir la tasa de mortalidad promedio, lo que aceleró aún más el crecimiento poblacional en las siguientes décadas. No obstante, este repunte no fue suficiente para revertir del todo la herencia de una base poblacional muy reducida tras la conquista. Ese punto de partida tan bajo continúa repercutiendo hoy en la densidad de población del continente. Del crecimiento al estancamiento, los desafíos de poblar un continente. Con la llegada del siglo XIX, el proceso de independencia en Sudamérica trajo consigo no solo la ruptura con las coronas europeas, sino también el inicio de una nueva etapa en la conformación de los estados nacionales. Uno de los objetivos fundamentales de estas jóvenes repúblicas fue poblar sus vastos territorios, aún escasamente habitados tras siglos de coloniaje. Algunos países adoptaron políticas activas de inmigración para atraer población extranjera. El caso más emblemático es el de Argentina, que incluyó en su Constitución de 1853 un artículo que garantizaba derechos a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Este principio no fue solo simbólico, se tradujo en una oleada de inmigrantes europeos que transformaron profundamente la estructura demográfica del país. Para 1914, aproximadamente el 30% de la población argentina estaba compuesta por extranjeros, principalmente italianos y españoles. Este fenómeno fue clave en el crecimiento poblacional del país, pero también marcó una diferencia con respecto a otras naciones sudamericanas que no atrajeron inmigración en la misma magnitud. Gracias a este impulso, hacia comienzos del siglo XX la población del subcontinente había logrado recuperar, y en algunos casos superar, los niveles anteriores a la colonización. Sin embargo, ese crecimiento no se mantuvo con la misma fuerza durante el siglo XX. A medida que los países sudamericanos completaban su transición demográfica, caracterizada por una reducción en las tasas de natalidad y mortalidad, el ritmo de crecimiento se desaceleró. Al mismo tiempo, otras regiones del mundo, como África y Medio Oriente, experimentaban un auge poblacional mucho más acelerado, lo que alteró nuevamente el balance global. Además, diversos factores políticos y económicos comenzaron a jugar en contra del atractivo migratorio de la región. La inestabilidad crónica, los ciclos de crisis económicas, los regímenes autoritarios y la desigualdad persistente provocaron no solo una disminución en la llegada de extranjeros, sino también una emigración creciente de sudamericanos hacia otras partes del mundo. Países como Venezuela, Argentina o Colombia han visto en las últimas décadas a millones de sus ciudadanos partir en busca de mejores oportunidades en Europa, Estados Unidos o incluso otras regiones de América Latina. Esta pérdida de capital humano ha tenido consecuencias demográficas y sociales profundas, especialmente en zonas que ya enfrentaban problemas estructurales. A todo esto se suma la falta de planificación urbana e infraestructura adecuada. Mientras grandes ciudades como Sao Paulo, Lima o Buenos Aires se convirtieron en megalópolis con decenas de millones de habitantes, vastas regiones del continente siguen sin caminos, servicios básicos ni acceso a redes de transporte o comunicación.
Este contraste entre concentración urbana y vacíos territoriales es una de las características más visibles del mapa poblacional sudamericano actual. Una región intensamente urbana, pero desigualmente desarrollada. Sudamérica es, sorprendentemente para muchos, una de las regiones más urbanizadas del planeta. Salvo la excepción de Guyana, todos los países del subcontinente presentan niveles de urbanización por encima del promedio mundial. Esto, sin embargo, no se traduce en una distribución equitativa de la población ni en una calidad de vida homogénea entre las distintas zonas urbanas. Este fenómeno se explica en parte por factores históricos y estructurales. Uno de los más influyentes fue la concentración de tierras en grandes latifundios durante los siglos XIX y XX. Estas enormes extensiones de propiedad privada, muchas veces en manos de una élite reducida, limitaron el acceso de amplias capas de la población a la tierra y a una vida rural sostenible. En lugar de generar comunidades rurales dinámicas, se consolidaron territorios poco habitados, con escasas oportunidades y sin inversiones en infraestructura básica. Frente a este panorama, millones de personas optaron, o se vieron forzadas, a migrar hacia las grandes ciudades. Aunque el entorno urbano presentaba sus propias dificultades, como la informalidad laboral o la falta de vivienda adecuada, ofrecía una posibilidad más concreta de acceder a servicios esenciales como salud, educación, transporte y electricidad. Así, las periferias urbanas crecieron sin planificación y en muchos casos se convirtieron en cinturones de pobreza. A diferencia de lo que ocurrió en algunos países europeos, donde se implementaron políticas activas para fomentar el desarrollo de ciudades intermedias, en Sudamérica ese tipo de estrategias fueron escasas o inconsistentes. En Europa, el Estado intervino con inversiones en servicios, infraestructura y empleo para equilibrar la distribución poblacional y evitar la sobrecarga de las metrópolis. En Sudamérica, por el contrario, la falta de planificación a largo plazo dejó que el crecimiento urbano se concentrara en pocas ciudades, generando una dependencia excesiva de estas grandes urbes. Hoy, esa realidad se traduce en un mapa demográfico marcado por el desequilibrio, mientras algunas ciudades como Sao Paulo, Bogotá o Lima se encuentran saturadas de población y enfrentan enormes desafíos de movilidad, seguridad y vivienda, vastas regiones interiores siguen vacías o muy poco desarrolladas. Además, este modelo de urbanización ha generado serios problemas ambientales y sociales, aumento de emisiones por transporte, presión sobre los recursos hídricos, fragmentación territorial y marginación de comunidades rurales. La urbanización acelerada y desigual de Sudamérica no solo es una cuestión demográfica, sino también un reflejo de cómo se han construido las prioridades del desarrollo a lo largo del tiempo. Una comparación inevitable: ¿por qué América Central tiene más densidad? Todos los argumentos que hemos explorado hasta aquí ayudan a comprender las particularidades demográficas de Sudamérica, pero no alcanzan a explicar completamente una diferencia llamativa: ¿por qué América Central, estando tan cerca, presenta una densidad de población mucho mayor? Después de todo, comparten raíces culturales, una historia colonial similar y niveles de desarrollo relativamente comparables. Una de las claves está en la geografía. América Central es una franja estrecha, sin las enormes e inhóspitas extensiones que encontramos en el sur del continente. No hay desiertos como el de Atacama, ni una selva tan impenetrable como la Amazonía, ni altitudes tan extremas como las de la cordillera de los Andes australes. La mayoría de su territorio es más templado y apto para el asentamiento humano. Además, la cercanía constante al mar, gracias a su posición entre el Atlántico y el Pacífico, permite un fácil acceso a puertos, lo que históricamente ha facilitado el comercio, la movilidad de personas y la conexión entre territorios. Esta proximidad al agua y la relativa homogeneidad del territorio han hecho que la población se concentre en espacios más compactos y mejor conectados. Otro factor importante es la escala. Las distancias más cortas entre ciudades, regiones y países han facilitado la expansión de infraestructura básica como carreteras, redes eléctricas o telecomunicaciones. Esta conectividad más accesible, incluso en contextos de limitados recursos, ha permitido un desarrollo urbano más distribuido. No obstante, América Central no ha estado exenta de los problemas que también afectan al resto de América Latina: inestabilidad política, desigualdad y conflictos sociales. Países como Nicaragua, El Salvador o Guatemala han atravesado crisis profundas. Aún así, su densidad poblacional sigue siendo alta, lo que sugiere que el factor geográfico ha tenido un peso importante en moldear su estructura demográfica. Este contraste entre Centroamérica y Sudamérica nos lleva a una pregunta de fondo:
¿Debería Sudamérica fomentar políticas para aumentar su población o no es necesario? Por un lado, un mayor número de habitantes podría traducirse en una base económica más sólida, más innovación y mayor mercado interno. Por otro lado, si no se acompaña de inversiones en infraestructura, vivienda y servicios, un aumento poblacional podría profundizar los problemas ya existentes en las grandes urbes. Quizás el desafío no sea simplemente crecer en número, sino hacerlo de manera equilibrada, descentralizada y sostenible. Repensar la ocupación del territorio, invertir en ciudades intermedias, proteger las áreas naturales y mejorar la calidad de vida en zonas rurales podrían ser caminos más efectivos que simplemente aumentar la población. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Sudamérica necesita crecer en población o debería enfocarse en distribuir mejor a quienes ya viven aquí? Déjanos tu comentario, queremos leerte. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre geografía, historia y sociedad.